¿Es posible razonar nuestra fe? De ser así, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo podríamos nosotros, qué herramientas podríamos nosotros utilizar para razonar nuestra fe? Y por otro lado, es cierto, es verdad que el hecho de ponerse a razonar nuestra fe está mal delante de Dios. Te puedes quedar incluso hasta sin fe, hasta sin creer en Dios, de tanto querer razonarla. Amigos, bienvenidos a esta próxima clase de introducción a la teología, de aspectos introductorios y básicos de teología que nos pueden ayudar si tú estás interesado en querer estudiar teología. No podía hacer falta para este curso pequeñito hablar sobre filosofía. Es sumamente importante la filosofía en la teología. A lo largo del tiempo y de la historia, las doctrinas, la iglesia, los pensamientos cristianos han ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la historia, hemos ido evolucionando como sociedad y principalmente conforme vamos tratando de comprender lo más posible a Dios, su palabra y todo lo que hizo Jesús por nosotros. Detenerse a pensar y a explicar cómo una persona fue 100% Dios, 100% humano, cómo murió, cómo resucitó al tercer día, cuál fue su manera de resucitar. Detenerse a pensar también en el concepto, por ejemplo, de pecado, cómo fue evolucionando, cómo se concibe, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, cómo lo concebimos nosotros como protestantes en el perdón de los pecados, etcétera. Detenerse a pensar en todo eso, pensar también, por ejemplo, si nosotros somos y nacemos ya con un pecado original o si más bien hay un pecado de origen y cuál sería la diferencia entre pecado original y pecado de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de preguntas, de cuestionamientos, de maneras de tratar de plantear ciertos asuntos, de plantear ciertos conceptos, tratarlos de explicar, de entenderlos, etcétera, lleva implícito la filosofía. Para pensadores como Justino Mártir y Clemente de Alejandría, la filosofía era una preparación para comprender el Evangelio, para explicarlo y para darlo a entender. Ellos decían y explicaban que la razón podría ser algo que llevara, que conduciera hacia el Evangelio, hacia entenderlo como se los he estado comentando. Y de ahí nace un concepto bastante famoso que quizá algunos filósofos no les pueda parecer, pero que algunos teólogos lo plantearon y que hoy también algunos teólogos lo retoman, lo conservan, digamos. Y ese concepto es que la filosofía es la ancilla de la teología. ¿Qué significa esto? Que la filosofía es la sirvienta de la teología. ¿Y qué sucedió cuando vieron desde ese ángulo la filosofía? Que principalmente dejaran de pensar o de creer que la filosofía y la razón iba a reemplazar la fe, que al momento de estar razonando la fe se iban a volver, digamos, todos filósofos o iban a dejar de creer por estar razonando tanto. Y no, lo que ellos plantearon es que tal vez de una manera, no sé si despectiva, pero decir que es la sirvienta de la teología pues suena un poco mal, se podría decir, pero lo que querían plantear era que servía la filosofía para la teología y que no había necesidad de reemplazar una por la otra. ¿Por qué es importante esto, amigos? ¿Por qué es importante estudiar filosofía al momento de estar estudiando teología? ¿Por qué es importante tal vez no profundizar demasiado, pero si a ti te gusta, pues sí. Pero ¿por qué es importante? Porque al momento de estar estudiando teología hay ciertas cuestiones, ciertos conceptos que debes de pasarlos por la filosofía para comprenderlos y así saber y comprender que la fe, valga la redundancia, que la fe no es algo irracional, no es algo que solamente empiezas a creer por arte de magia. Yo considero que es sumamente importante conocer ciertos conceptos, aunque sean básicos, aunque sea de una manera, un panorama general respecto a la filosofía, porque te ayuda a razonar tu fe, te ayuda a comprender, a razonar lo que estás creyendo y no solamente creer por creer, detenerse a pensar, a analizar,
hacerte preguntas como las que les planteaba al principio de, oye, pero pues, ¿cómo fue posible que una persona fuera 100% Dios, 100% humano? ¿O cómo es posible que, o sea, nosotros nacemos ya con un pecado original? ¿O cómo está ahí la cuestión del pecado? ¿Cómo fue posible que Dios hiciera tal o cual cosa? Detenerse a pensar, detenerse a razonar, a encontrarle, digamos, cierta lógica, aunque suene contradictorio, porque no todo en la fe es encontrarle lógica, se debe encontrar un punto medio, pero es sumamente importante, yo pienso y yo creo, pasar ciertas cuestiones y tratar de comprender ciertas cuestiones con la ayuda de la filosofía, con ciertas herramientas filosóficas, con ciertos planteamientos que ciertos filósofos puedan presentar para que a nosotros como teólogos, como que estudiantes de la Biblia queramos comprender y que debamos o que podamos utilizar. ¿Y qué surge aquí, amigos? Una cierta tensión entre la fe y la razón. ¿Cómo la puedes conciliar? ¿Cómo puedes agarrarte de la teología para explicar ciertas cosas? Incluso si tú estás interesado en la apologética, te pueden servir ciertas cosas, ciertos fundamentos de filosofía para eso. Entonces, eso surge, aparte de que se vuelve bastante interesante, bastante enriquecedor, pues surge esa tensión entre la fe y la razón. Y pues es una tensión que vale la pena tratar de ir sobrellevando, una tensión que vale la pena tratar de mantener el equilibrio y una tensión que vale la pena estudiar y que vale la pena conocer, entrar en esa tensión. Ahora, ¿a qué me refiero con esa tensión? ¿Qué tensión se puede generar? Número uno es plantearse si la filosofía o la razón puede explicar todo o hay ciertas cosas que únicamente se pueden creer por fe. Y ahora entra en juego aquí algo sumamente interesante a mi consideración. La división entre la Iglesia católico-romana y la Iglesia protestante. ¿Y qué tiene que ver esta división con la filosofía? Mientras que la Iglesia católico-romana se enfocó más o tomó más de la corriente de las creencias, se podría decir, de las doctrinas tomistas de Santo Tomás de Aquino, pues la Iglesia protestante tomó más la presentación, la explicación, las creencias de San Agustín. Y cada uno de estos dos padres de la Iglesia, a su vez, se basaron de dos filósofos bastante importantes. Así que, si probablemente tú estás pensando o tú creas que la filosofía y la teología no tienen nada que ver, pues tienen todo que ver, amigos. Lo que hoy creemos, la manera en la que hoy creemos, quizá la manera en la que hoy pensamos como Iglesia, está basado en dos grandes pensadores, en padres de la Iglesia, que es la cuestión tomista y San Ignacio, los cuales se basaron a su vez en dos grandes filósofos que tienen grandes pensamientos y que han influido hasta el día de hoy en lo que tú y yo creemos. Porque esto no solamente afecta a la doctrina que tenemos como Iglesia, sino a la manera en la que vamos a interpretar la Biblia. Va a afectar, aunque no quieras, tú ya tienes ciertos conceptos que te enseñaron en tu iglesia y que está muy bien, pero que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, y muchos conceptos, muchas doctrinas, muchas maneras de presentarlas y de explicarlas, pues vienen de ahí, amigos. Y esto es sumamente interesante y sumamente enriquecedor, que yo espero te genere la curiosidad de querer saber qué planteaba cada uno de ellos y en qué radica la diferencia, porque hubo esa división que hasta hoy tenemos. O sea, no estoy diciendo que solamente eso sea la división entre la Iglesia católico romana y protestante, pero en qué radican esas diferencias que cada uno tomó a dos filósofos distintos. Aunque, ojo, aquí, amigos, no puedes reducir la Biblia a una sola escuela filosófica, porque estaríamos poniendo la filosofía por encima de la teología y por encima de la Biblia. ¿Qué es lo que va a hacer la filosofía, amigos? Te va a ayudar a comprender mejor lo que crees, te va a ayudar a distinguir entre doctrinas erradas o unas doctrinas realmente correctas, te va a ayudar a entender por qué creemos hoy lo que creemos. Hay ciertas cosas que ni siquiera nos detenemos a pensar de que por qué mi iglesia cree eso, por qué mi iglesia plantea eso,
y de dónde surgió, de dónde viene, quién empezó planteando ciertas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Conocer sobre los concilios también es sumamente importante y tiene todo que ver. En nuestra próxima clase vamos a ver más acerca de filosofía y teología. Vamos a ver un concepto filosófico aplicado en la teología, cómo nosotros lo podemos utilizar y de qué nos puede servir. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, para que no te pierdas nada acerca de este curso de teología, y no olvides dejar tus comentarios para yo saber qué te pareció este video. Y pues eso es todo, amigos.